Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una sesión más de nuestra comunidad de inversores. Hoy vamos a proceder con un análisis semanal haciendo un seguimiento de los principales eventos que sucedieron en el mercado de valores americano. Y bueno, podemos decir que esta última semana vamos a cerrar el mes de enero del 2026 con muchísima volatilidad porque esta semana estuvo cargada de información clave para todos nosotros. Primero que nada, tuvimos la reunión de la Reserva Federal, luego también tuvimos reportes de ganancias de las gigantes tecnológicas, Meta, Microsoft, Apple, y finalmente estamos viviendo el día de hoy, viernes, una corrección significativa en el oro, algo que nos tomó como por sorpresa a muchos y que básicamente tenemos que identificar si esto es un cambio de tendencia o es simplemente una corrección. Entonces, el objetivo de hoy es justamente conectar todos estos puntos para entender cuál es el pulso real del mercado esta semana y ver finalmente cómo vamos a cerrar el mes de enero, ¿no? Así que esa es la agenda para el día de hoy y les propongo que empecemos obviamente por la noticia del momento, que es el oro sufriendo un retroceso importante, ¿no? En estos momentos el oro está cotizando en los 4.986 y esto, como les decía, no era algo que estaba previsto. Actualmente este activo está con una fuerte presión vendedora que podría empujar el precio por debajo de los $5.000 por onza, ¿no? De lograrlo, podría buscar el siguiente nivel del Fibonacci, que está a la altura de los 4.879 al 0.3% del retroceso del Fibonacci, o podría estar buscando el 50% alrededor de los 4.700, ¿no? Y les decía a los chicos en el canal de Discord cuando estábamos comentando el día miércoles, donde se empezó a ver esta primera vela roja doji inmensa, que los $5.000 era un precio clave, ¿no? Porque a mi lectura determina un punto de inflexión y la diferencia entre una tendencia alcista o bajista, ¿no? Si comentaba que si el precio logra estabilizarse por encima de los $5.000, podríamos estar hablando de simplemente una corrección y posesionarnos al alza en búsqueda del siguiente nivel de resistencia en el 5.100, 5.074, según lo marca el Fibonacci, ¿no? Entonces, el día de hoy hay que hacer un monitoreo para ver finalmente de qué lado se pone el oro. Actualmente está coqueteando en esa zona del 5.000 y bastaría eh, que esperemos un momento para ver en qué finalmente en qué precio se termina estabilizando el oro. Por otro lado, quiero comentarles también cómo ha ido el desempeño del Bitcoin, ¿no? El famoso oro digital, que tampoco lo está pasando bien, no lo está pasando nada bien, ha estado estancado desde noviembre del 2025 en una zona comprendida entre los 84.599 como piso y los $94.000 como techo, ¿no? Llegando a cotizar en los $97.000 justo en en enero 14 del 2026, cuando llegó a los 97.000. Actualmente ha salido de esta zona de consolidación a la baja, está cotizando en los $82.800, ¿no? Por debajo de la zona de consolidación. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿A qué se deben estas caídas, no? Y es curioso porque hace un par de años, o el año pasado concretamente, la narrativa era que Bitcoin era el activo ideal para momentos de inestabilidad. El año pasado llegó a los máximos, a estar cotizando en los 120 y la verdad me incluyo, pensé que esto se iba para arriba, pensando en los 150 inclusive. Pero esto en algún momento cambió de narrativa y el activo de refugio, por naturaleza, el activo inmune a las teorías económicas, se ha convertido en un activo de riesgo, ¿no? De hecho, en uno de mis videos que he subido en el canal, he hablado justamente de esta transición
de un activo de refugio o un activo de riesgo. Y se los voy a dejar aquí en la descripción del canal para que lo tengan presente y le paguen una miradita, ¿no? Entonces, actualmente resulta que todo lo que habíamos hablado el año pasado, toda esta narrativa del activo digital, la prueba de fuego, se ha estrellado con la realidad. Y es que en la actualidad, toda esta incertidumbre regulatoria en Estados Unidos ha enfriado muchísimo, muchísimo el entusiasmo institucional con los ETF y con las billeteras grandes. Tenían concepto de holdear Bitcoin, ¿no? Entonces, ahora todos estos grandes actores del mercado se ve que prefieren algo tangible. Los flujos de capital, los grandes flujos de capital han ignorado totalmente al Bitcoin, al menos en los últimos meses. Y ante la duda, estos grandes capitales han optado por la seguridad de un activo físico, ¿no? Un activo que se puede tocar y almacenar como el oro que estuvimos viendo, ¿no? Que justamente en enero había llegado a subir o a apreciarse un 30% aproximadamente antes de esta corrección que está sufriendo, ¿no? Así que entre un más menos podríamos hablar de un crecimiento neto de un 20-18% en enero, si es que el oro cierra por los $5,000. Entonces, señores, ¿qué se ¿qué debe pasar para darle la vuelta a esta situación, concretamente con el Bitcoin? ¿Qué tiene que suceder? Porque ni con las políticas de la Reserva Federal, ni con las tensiones con Irán, con Venezuela, nada ha resultado para que el Bitcoin dé la vuelta. Entonces, eso me lleva a mí a la conclusión de que solamente una buena noticia con respecto a la regularización de criptomonedas puede ser ese evento catalizador que le dé vuelta a esta situación con el Bitcoin y anime a los inversores a tener Bitcoin dentro de su cartera, ¿no? Y mientras el mercado duda entre el oro y el Bitcoin, entonces hablemos ahora del gran ganador de esta semana, que fue la empresa de Meta. Meta que después de su reporte de ganancias subió aproximadamente casi unos 100 puntos, ¿no? En estos momentos. En estos momentos Meta cotiza en el precio de 715, pero antes del reporte de ganancias estaba en los 669 y llegó a subir incluso hasta los 742, ¿no? Entonces, sin duda, Meta superó todas las expectativas que tenía el mercado, sobre todo si vemos su reporte de ganancias. Vemos que Meta obtuvo en unas ganancias, en los famosos earnings, un beneficio que subió un 8% en relación a las expectativas que tenían los analistas, ¿no? Básicamente el EPS o los earnings es un termómetro de la rentabilidad. Y exactamente reportaron $8.8 por acción cuando se esperaba un 8.21, ¿no? Y el mercado pues reaccionó al instante a esta subida, ¿no? Una subida básicamente de casi, veamos, el momento que reportaron casi un 10% solamente tras el cierre y las expectativas que tenía Meta para cerrar este trimestre, ¿no? El mercado, el mercado en estos momentos no solo está aplaudiendo estos beneficios, sino está también aplaudiendo o celebrando los guidance o las expectativas que presentó la empresa para el primer trimestre del 2026, ¿no? Así que el mercado, luego de leer qué es lo que espera la compañía, se ha dado cuenta que esto no es solo una promesa de mejores ganancias, sino una recompensa ya a la implementación real de la inteligencia artificial dentro de su modelo de negocio, ¿no? Yo imagino que todos aquí, los que están viendo este video, somos usuarios de Facebook, de Instagram, y pueden ver cómo está operando, cómo se ha tratado de integrar a la plataforma el tema de la inteligencia artificial. Y si a todo esto sumamos el hecho de que Meta venía de capa caída, luego de perder muchísima plata con su iniciativa en el metaverso,
y la realidad aumentada, hecho que le llegó a estar cotizando inclusive por los 580 por allá, por noviembre del 2025. Y es que luego de ese cambio de timón y ya la apuesta sobre todo en la utilización de la IA en sus campañas publicitarias, Meta ha comenzado a ver un crecimiento de 2 dígitos, ¿no? En los formatos de Reels, en los engagement, en los comentarios que han tenido sus anunciantes dentro de la plataforma, ¿no? Aquellos anunciantes que ponen el billete para las campañas publicitarias. Y podemos decir que Meta entonces está utilizando la inteligencia artificial para refinar sus algoritmos de publicidad y ponérselas más fácil a los anunciantes, que van a tener un retorno de su inversión mucho más atractivo que ahora que en el pasado, ¿no? Cuando las tasas de conversión era prácticamente lanzar una moneda al aire. Y esa noticia es justamente la que Wall Street está aplaudiendo, ¿no? En estos momentos, Meta, luego del reporte, está con un pequeño retroceso. Sin embargo, la tendencia alcista se mantiene vigente y ahorita está cotizando en los 715 alrededor del 60% de la extensión de Fibonacci, ¿no? Entonces, con el siguiente nivel de resistencia fijado en un target profit en los 740 o $750 como el siguiente objetivo a mediano plazo, y buscando también ya los $800 que vendría a ser el objetivo de ganancia de acuerdo al 100% de la extensión del Fibonacci, ¿no? Entonces a Meta, en conclusión, le ha ido muy bien, a diferencia de Microsoft. A Microsoft, que pasemos a revisar un momento, Microsoft Corporation, en cambio, a pesar de haber tenido un buen reporte de ganancias, ¿no? Con una sorpresa del 6% con relación a sus earnings, ha dejado un mal sabor de boca, ¿no? Y ese sabor de boca se tiene que ver mucho con los guidance, ¿no? Después de ese press release o esa conferencia de prensa donde ya se anuncian cuáles son las expectativas de las empresas una vez que publican sus reportes de ganancias. Eso es importante, entender el contexto de lo que está viendo la directiva de las empresas, ¿no? Luego de eso, Microsoft, ustedes pueden ver que tuvo una caída después de su reporte de ganancias de alrededor de un 11% después de la publicación de su reporte. Actualmente cotiza en $429 por acción, después de haber estado en los 480 aproximadamente. Pero ojo, ¿no? Esto no tiene que ver con las previsiones de los earnings ni con el tema de los ingresos, ¿no? Sino que su guía o sus expectativas no se ven tan, tan optimistas, ¿no? Y esa historia hay que verla con pinzas, ¿no? Hay que analizarla en detalle, ¿no? Y es que Microsoft es conocido que ha invertido cualquier cantidad de plata, está apostando fuertemente en la construcción de centros de datos, ¿no? Y el retorno de esa inversión, pues, no está dando sus frutos, al menos no está generando un retorno a la velocidad que esperan sus accionistas, ¿no? Son cerca de 35.000 millones de dólares gastados en negocios de la nube, adquisiciones, costos operativos, en la expansión de sus centros de datos, y todo eso está mermando su profit, ¿no? Mermando sus proyecciones de ganancias para el otro año, porque tienen que eh, ir difiriendo todo este gasto enorme de capital que han estado haciendo. Por lo tanto, lo decepcionante de sus expectativas para el primer trimestre es lo que ha ocasionado que los inversores se hayan desinflado con esta compañía y esta sea una de las caídas más significativas del sector tecnológico, ¿no? Sobre todo por el peso que tiene Microsoft dentro del portafolio del Nasdaq, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo el Nasdaq también está sufriendo un retroceso. Insisto, porque el peso de Microsoft dentro de esa cartera es mucho mayor a la de Meta, ¿no?
Así que finalmente veamos rapidito el tema de Apple también, que fue otra de las grandes, este, otras de las grandes tecnológicas que reportó también ganancias eh, esta semana. Y también, y al igual que Microsoft, ha presentado dentro de sus reportes un incremento o una sorpresa en sus expectativas del 6.23%. Sin embargo, el precio de su cotización no ha tenido mayor movimiento, ¿no? Se ha quedado prácticamente estancado en este nivel de los 254 más o menos. Y, y en los guidance, ¿no? En estos reportes de expectativas a los que yo me refiero, la empresa mostraba una fuerte demanda que ha tenido los iPhone en el último trimestre, ¿no? Su producto estrella, ¿no? Ha crecido siquiera un 23% en la demanda o en los ingresos hasta la actualidad en lo que se refiere con un iPhone, especialmente por su iPhone 17, ¿no? Que es el producto estrella de Apple. Sin embargo, el mercado interpreta que todavía existe un riesgo alto en lo que se refiere a restricciones geopolíticas, ¿no? Entre Estados Unidos y China, porque la demanda existe, pero ¿cuánto le cuesta a Apple fabricar esos productos en China? Acuérdense que recién se salvó Apple de un arancel millonario por sus productos que son mayormente elaborados en China, y está buscando esa transición en ver a dónde traslada sus centros de producción para evitar este conflicto que existe entre Estados Unidos con China. Y además de eso, para ponerle más picante al asunto, al mercado le preocupa también el impacto de los costos de los chips de alta generación. Hace poco hubo el reporte de ganancias de Taiwan Semiconductor, que es el que marca la pauta en la generación de la industria de los semiconductores. Entonces, estos chips que utiliza obviamente los iPhone dentro de su cadena de suministro es lo que preocupa al mercado para el próximo año, ¿no? Entonces, este compás de espera es un sinónimo de cautela, y que el mercado va a estar viendo de cerca o monitoreando los márgenes de beneficios que va a tener esta compañía para para el próximo trimestre, ¿no? Actualmente Apple está cotizando en los 254, que es más o menos al 0.20%, al 20% del retroceso del Fibonacci, y presenta un posible precio objetivo al 50% en los 264, 269 y 275 como los siguientes niveles de Fibonacci más importantes, ¿no? Bien, y mientras el mercado tecnológico va cayendo o está en pausa de espera, veamos cómo ha impactado estas noticias en el Nasdaq. Como le decía, Nasdaq que está compuesto por las principales empresas tecnológicas en estos momentos, eh, está teniendo o está cotizando alrededor de los 25.574, y eso es más o menos al 60% del retroceso en los Fibonacci, ¿no? Entonces, este nivel puede presentar un punto importante o de entrada para colocar una orden límite, ¿no? Una orden límite por aquí abajo, de pronto en los 25.400, y esperar esa vuelta o esa recuperación de su cotización, buscando tal vez en los 25.400 o los 25.000, perdón, en los 25.600 o 25.980 como sus próximos precios objetivos. Son los niveles a destacar según la herramienta de Fibonacci, ¿no? Bien, entonces dicho esto, ahora quiero tocar otro factor importante que marcó el pulso esta semana,
me refiero a temas geopolíticos. Obviamente eso no podemos dejarlo descartado. Siempre, todas las semanas se presenta alguna novedad en este sentido. Y ahora el tema que ha salido a luz es el conflicto que mantiene vigente eh, Estados Unidos con Irán, ¿no? Y eso ha repercutido obviamente en el precio del crudo de petróleo, que actualmente en esta semana ha tenido un incremento de más o menos el 10,39%, ¿no? Actualmente está cotizando el precio alrededor de los $65 por barril, y eso no es habitual. Que el mercado de petróleo se mueva tantos puntos no es algo común. Obviamente se ve que aquí está impulsado por esta tensión geopolítica entre Estados Unidos y el mercado. Lo que le preocupa es este tema de una posible interrupción del suministro, ¿no? Sobre todo en el estrecho de Hormuz, porque Irán es uno de los grandes productores de petróleo, y eso ha generado que el precio del petróleo haya subido a este nivel, ¿no? Y si todo esto también le sumamos a que el tema de la inestabilidad con la Fed, del precio del dólar, de su aparente debilidad, todo eso suma para que el crudo de petróleo se esté apreciando de esta manera, ¿no? Sin embargo, en lo que se refiere al análisis técnico, muestra al activo en una zona de sobrecompra, ¿no? Cotizando al límite de los $65 por barril. Y esta es una zona importante de resistencia, ¿no? Habrá que ver si el crudo lo termina rompiendo o si cede a la baja, siempre y cuando la tensión de Medio Oriente se enfría, ¿no? Entonces el evento a monitorear es alguna noticia con respecto a Irán con Estados Unidos. Si vemos en el marco de tiempo de una hora, podemos ver cómo el precio de crudo se encuentra peleando este nivel de los $65. ¿Se dan cuenta? A veces lo rompe, a veces retrocede, pero ahí está, alrededor de los $65 el barril. Si finalmente termina perdiendo esta zona, podría estar buscando el siguiente nivel de Fibonacci, que está alrededor de los $63 por barril, ¿no? Entonces aquí ustedes ya pueden determinar con toda esta información si se ponen bullish o si se ponen bearish con el crudo de petróleo, y los niveles de soportes y resistencia me los determina la herramienta de Fibonacci, ¿no? Entonces, este es el resumen semanal de lo que ha pasado en el mercado, y todo este telón de fondo, de cautela con las tecnológicas e incertidumbre con las tensiones geopolíticas con el crudo, nos da una lectura prácticamente mixta del mercado el día de hoy. Ahora, la pregunta del millón es si acaso las tecnológicas pueden seguir tirando la economía para arriba, ¿no? Impulsando la economía, o finalmente el mercado se va a ir a las materias primas para refugiarse, si es que todavía consideran que existe incertidumbre, ¿no? Sobre todo ahora que la Reserva Federal ha puesto oh, una pausa a este tema de las rebajadas de las tasas de interés. Recuerden que hasta el año pasado es- vimos en el mercado algo inaudito de 3 recortes consecutivos que la verdad yo no me lo esperaba. Incluso yo tenía posiciones en contra de esas recortes de reservas federales. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque suenan los rumores en las noticias que va a ingresar un nuevo gobernador a la Fed, pero esta vez este gobernador va a ser una persona afín a la ideología de Donald Trump en bajar las tasas de interés, ¿no? Y de pronto esa expectativa puede influir en el retroceso que estamos viendo ahora en el oro, ¿no? Porque si es alguien a favor de la ideología de Donald Trump de bajar las tasas de interés, eso puede hacer que la gente se retire del oro y vaya nuevamente al sector industrial, al sector tecnológico, con la expectativa de que van a tener un impulso con unas tasas de interés mucho más bajas, ¿no? En todo caso, aquí
lo fascinante es la inversión de roles que estamos viendo, ¿no? Al saber finalmente cómo van a quedar las fichas en el tablero de la Reserva Federal, ¿no? Por un lado, Jerome Powell, eh, prácticamente opositor, alguien que no es del agrado de Donald Trump, que ha estado investigado por temas judiciales, que él prácticamente hasta mayo va a estar dentro del directorio. Y por otro lado, este nuevo miembro que se llama Kevin Warsh, que va a ingresar a la Reserva Federal y que probablemente se vaya a postular como presidente, ¿no? Entonces, habrá que monitorear cómo queda la cosa. Mientras tanto, las probabilidades, veamos cómo están las probabilidades de fijación de tasas, ¿no? En estos momentos, la reunión de enero, pues ustedes saben, la del día miércoles, la tasa de interés quedó sin cambios, pero aquí la decisión en sí no es la noticia, sino el mensaje que viene detrás, ¿no? El press release, la conferencia de prensa de Jerome Powell. Y allí, en esa conferencia, en resumen, el mensaje que emitió Jerome Powell es de mucha cautela, de mucha cautela. Según él, en su rueda de prensa, dijo que por ahora la política monetaria vigente en Estados Unidos es la correcta, de acuerdo a su estudio de la economía, y que, entre otras cosas, dijo que, por un lado, la economía de Estados Unidos parece sólida, pero que el gran desafío es la inflación, ¿no? Que sigue por encima de su objetivo marcado del 2%, ¿no? Ahora, de hecho, en la página del Chicago Mercantile Exchange, la probabilidad de que el primer trimestre exista un recorte de tasas es prácticamente nulo, ¿no? Estamos en el rango del 3.50%, y fíjense cómo para marzo, para abril, incluso para mayo, entre marzo y abril hay una probabilidad alta que la tasa se mantenga, y para junio recién estamos viendo una probabilidad del 83% de que baje a 3.25, ¿no? De hecho, Powell insinuó que solo considerarían recortes siempre y cuando la economía así lo amerite, y que esos recortes van a ser en este año modestos, sí y solo si la inflación cede de forma muy clara o si el empleo se debilita de repente. Entonces, muchachos, en otras palabras, la Reserva Federal, está ahora en modo pausa. Y en conclusión, tenemos a una Reserva Federal cautelosa dentro de los ingredientes de este análisis de mercado. Entonces, por un lado, tenemos también al sector tecnológico, en resumen, que anda a dos velocidades, con resultados mixtos, con expectativas todavía resilientes a este tema de la monetización de la inteligencia artificial, y un rechazo abrumador al tema y a la tendencia del Bitcoin, ¿no? Entonces, después de todo esto, tenemos una pregunta muy, muy importante para el futuro. Y esa pregunta es, de acuerdo a este análisis, en un mundo con tensiones geopolíticas todos los días e incertidumbre económica a la orden del día, vamos a ver si el mercado seguirá refugiándose en lo tangible y probando activos como el oro, es decir, el oro quedará por encima de los $5,000 la onza. ¿Seguirá su tendencia alcista? Yo diría que si queda por encima de los 5,000, sí, esa es la gran duda que queda en el aire. Pero ahora me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿no? Y su opinión voy a estar leyéndola en los comentarios. Nada más por mi lado, señores, simplemente agradecerles por su atención y decirles que nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.